Era una mañana brumosa en Tulum, en 1971, cuando los primeros rayos de sol apenas lograban filtrarse entre las ruinas mayas y la densa vegetación que rodeaba al pueblo. El sonido constante de las olas golpeando la playa parecía llevar consigo secretos antiguos, y el viento movía las palmeras con un murmullo inquietante que recorría las estrechas calles de tierra. Alejandro Morales, un joven de 20 años, caminaba solo por la orilla, con los pies hundiéndose en la arena húmeda, como si buscara algo que no podía nombrar, mientras su mirada se perdía en el horizonte, cargada de curiosidad y una extraña sensación de desasosiego. Alejandro no era un muchacho común. Su vida estaba llena de sueños que parecían demasiado grandes para el pequeño pueblo donde había crecido. Siempre llevaba consigo una libreta gastada, llena de anotaciones sobre plantas, insectos y ruinas antiguas, y muchas veces se le podía ver observando con detenimiento cada detalle del mundo que lo rodeaba, como si intentara descifrar un código secreto que solo él podía comprender. Su risa, cuando aparecía, era cálida y contagiosa, pero quienes lo conocían notaban también un vacío en sus ojos, un anhelo silencioso de algo que Tulum no podía ofrecerle. La jungla cercana era su refugio y su obsesión. Cada camino cubierto de raíces y hojas caídas parecía hablarle de historias olvidadas. A menudo se internaba horas enteras entre la vegetación, siguiendo senderos que solo él parecía conocer, escuchando los sonidos de aves y monos, y tomando notas de cada detalle que le llamaba la atención. Para Alejandro, la naturaleza no era solo un paisaje, sino un enigma vivo, un rompecabezas que lo conectaba con algo más grande y misterioso que la rutina del pueblo. Las calles de Tulum despertaban lentamente con el humo de las cocinas y el murmullo de los primeros comerciantes. Los habitantes, pocos pero conocidos entre sí, observaban con curiosidad a Alejandro mientras pasaba, siempre absorto en sus pensamientos, hablando a veces solo y dibujando mapas improvisados de ruinas y cenotes en su libreta. Su familia lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabían que su mente inquieta lo llevaba a buscar lo desconocido, pero también temían que esa curiosidad pudiera llevarlo demasiado lejos. Esa mañana, Alejandro había planeado explorar un antiguo cenote cerca de la playa, un lugar que los aldeanos evitaban por superstición. Se decía que las aguas profundas escondían secretos y que en las noches de luna llena se escuchaban voces que no pertenecían a este mundo. Mientras caminaba hacia allí, sentía como la brisa marina traía consigo un aroma a sal y a tierra húmeda, mezclado con algo indefinible, casi como un presagio que le hacía acelerar el paso sin saber por qué. La luz del sol atravesaba lentamente la niebla, creando sombras alargadas sobre la arena y las ruinas, y el sonido de las olas se mezclaba con el canto distante de pájaros que despertaban. Alejandro respiraba profundamente, disfrutando de la soledad y la sensación de estar conectado con la tierra y la historia que lo rodeaba. Sin embargo, en algún rincón de su mente, una inquietud comenzaba a formarse, una sospecha de que aquel día sería diferente, que algo cambiaría para siempre su vida y la tranquilidad del pueblo. Los habitantes de Tulum hablaban en voz baja sobre historias antiguas, sobre desapariciones y sucesos inexplicables que parecían suceder cada cierto tiempo. Alejandro escuchaba esas historias con fascinación, anotando mentalmente cada detalle y a veces preguntándose si alguna de ellas tenía algo de verdad. La combinación de lo tangible y lo misterioso alimentaba su imaginación, y su deseo de descubrir lo desconocido era más fuerte que cualquier advertencia que pudiera recibir. A lo lejos, se veían los techos de palma de las casas y el humo de algunas chimeneas, pero el silencio predominante en el camino hacia el cenote era casi absoluto, roto únicamente por el crujido de la arena bajo sus pies y el sonido distante de los monos en la jungla. Alejandro sentía que cada paso lo acercaba a un umbral invisible, una línea entre la seguridad de su rutina y el abismo de lo desconocido, y aunque el miedo rondaba su mente, la curiosidad lo empujaba a avanzar sin detenerse. Su libreta, llena de garabatos y mapas, parecía cobrar vida mientras la sostenía entre sus manos. Cada anotación era un intento de comprender un mundo que parecía al mismo tiempo cercano y lejano, y mientras se acercaba al cenote, sentía que los misterios que tanto lo habían fascinado ahora estaban a punto de revelarse. El aire se volvía más pesado, húmedo y cargado de un silencio que parecía observarlo, y Alejandro, sin saberlo, se adentraba en una historia que marcaría Tulum para siempre. Y así, con la bruma cubriendo la playa y la selva que lo rodeaba, Alejandro Morales desapareció de la vista de cualquiera que pudiera haberlo observado. La arena mostraba las huellas de sus pies hasta un cierto punto, y luego nada más, solo el murmullo del agua y el viento entre las palmeras, como si la naturaleza misma hubiera decidido guardar su secreto. Si te gustan este tipo de historias misteriosas, no olvides suscribirte al canal para acompañarnos en la investigación de lo que sucedió aquel día en Tulum. Alejandro Morales tenía una rutina que, aunque parecía simple, estaba llena de pequeños rituales que lo definían.
Cada mañana se despertaba con los primeros rayos del sol filtrándose entre las cortinas de palma de su habitación, y se sentaba frente a su mesa de madera gastada, repasando las anotaciones de la libreta de la noche anterior. Cada dibujo, cada palabra, tenía un propósito: entender el mundo, descifrar los enigmas que otros ignoraban, y sobre todo, sentir que controlaba algo en medio de la incertidumbre de la vida cotidiana. Su relación con la familia era compleja. Era el menor de 3 hermanos, y aunque lo querían, su obsesión por lo desconocido a veces los llenaba de preocupación. Sus padres lo miraban con una mezcla de orgullo y temor, sabiendo que Alejandro tenía la capacidad de fascinar a quienes lo rodeaban, pero también de desaparecerse entre sus propios pensamientos. En más de una ocasión, lo habían llamado desde la cocina mientras él se internaba en la selva, y su respuesta siempre era la misma: estoy estudiando algo importante, volveré antes de que oscurezca. Los amigos de Alejandro también eran pocos, pero leales. Compartían con él la pasión por explorar y descubrir secretos ocultos en los rincones más olvidados de Tulum. A menudo se le veía con ellos en la playa, conversando sobre sueños y teorías de antiguos rituales mayas, o discutiendo mapas que Alejandro dibujaba con obsesiva precisión. Para él, cada amistad era un hilo que lo conectaba con el mundo exterior, un vínculo que le recordaba que, aunque buscara lo desconocido, no estaba completamente solo. En su tiempo libre, Alejandro soñaba con viajar más allá del pueblo, descubrir ciudades, ruinas, selvas y cenotes que nunca había visto. Quería escribir un libro sobre Tulum y sus misterios, compartir sus descubrimientos con el mundo y dejar un legado que trascendiera las fronteras de la pequeña comunidad donde había nacido. Esa ambición lo hacía parecer adulto a pesar de su juventud, y su mirada cargada de curiosidad inspiraba respeto incluso entre quienes no comprendían su pasión. A pesar de su entusiasmo, Alejandro también mostraba vulnerabilidades profundas. Tenía miedo a la soledad, aunque la buscara en la selva, y a veces sentía que sus propios sueños lo alejaban de los demás. Esa tensión interna se reflejaba en sus escritos, donde mezclaba notas científicas con pensamientos íntimos y confesiones que nadie más conocería. La libreta era su confidente más fiel, y perderla hubiera sido para él como perderse a sí mismo. Cada tarde, después de sus exploraciones, Alejandro regresaba al pueblo y se detenía frente a la pequeña tienda de don Emilio, un hombre mayor que lo conocía desde niño. Allí compraba alimentos simples y a veces compartía historias con los clientes que, sin saberlo, alimentaban su curiosidad. Escuchaba relatos de pesca, desapariciones y leyendas locales, anotando mentalmente cada detalle. Para Alejandro, cada historia, por pequeña que fuera, era una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Su vida, aunque aparentemente tranquila, estaba llena de pequeños signos de inquietud. Observaba a los visitantes del pueblo con desconfianza y fascinación al mismo tiempo, intentando leer en sus gestos y palabras algo que confirmara o desmintiera sus sospechas sobre lo que realmente sucedía en Tulum. La combinación de rutina y misterio lo mantenía alerta, y cada día terminaba con él repasando mentalmente cada detalle de su jornada, como si pudiera anticipar algo que aún no había ocurrido. La relación con su hermana mayor, Lucía, era particularmente intensa. Ella comprendía su curiosidad y compartía sus paseos por la playa y la selva, pero también lo reprendía cuando se internaba demasiado lejos. Sus conversaciones eran largas y profundas, llenas de planes, miedos y secretos, y muchas veces Lucía era la única que lograba hacer que Alejandro se sintiera comprendido sin necesidad de explicar cada pensamiento. Su vínculo era uno de los pocos anclajes que lo mantenían conectado con la realidad. Las noches eran el momento de introspección. Alejandro solía sentarse en la orilla del mar, escuchando el vaivén de las olas y escribiendo en su libreta mientras la brisa nocturna le traía el aroma salino de la playa y el eco lejano de la jungla. Allí, entre el sonido del agua y el murmullo de los árboles, se sentía más vivo que nunca, convencido de que el mundo estaba lleno de secretos esperando a ser descubiertos, y que él tenía el deber de encontrarlos, aunque eso significara enfrentarse a peligros desconocidos. Pero incluso en medio de esa rutina aparentemente ordenada, Alejandro no podía ignorar la sensación de que algo estaba cambiando en Tulum, una tensión invisible que recorría el pueblo como una sombra silenciosa. Las desapariciones de años anteriores, los rumores de visitantes que nunca regresaban y las historias que él escuchaba en la tienda de don Emilio comenzaban a tejer una atmósfera de misterio que se adhería a su piel. Y sin saberlo, cada paso que daba lo acercaba al evento que marcaría su vida para siempre. La mañana del 15 de julio de 1971 amaneció más densa que cualquier otra. La bruma cubría Tulum como un manto gris, y el sonido de las olas parecía más profundo, más inquietante. Alejandro salió temprano, como siempre, con su libreta y una mochila pequeña, decidido a explorar un sendero que llevaba a un cenote poco conocido,
uno que los aldeanos evitaban por superstición. Mientras caminaba entre los árboles, sentía como la humedad de la selva impregnaba su ropa y el murmullo del viento le traía ecos de historias que nadie podía confirmar. Al llegar al cenote, Alejandro notó algo extraño. Las aguas, usualmente cristalinas, tenían un tono turbio y un olor a vegetación podrida que lo hizo retroceder unos pasos. Sobre una roca cercana, encontró restos de lo que parecía ser un antiguo altar maya, con piedras cuidadosamente colocadas y símbolos tallados que brillaban bajo la luz filtrada del sol. Alejandro sacó su libreta y comenzó a dibujar cada detalle, ignorando la sensación de que estaba siendo observado por algo invisible, algo que parecía surgir del corazón de la selva. Mientras exploraba, Alejandro escuchó un crujido entre los árboles. Al principio pensó que eran monos o aves, pero el sonido era diferente, más deliberado, más cercano. Se giró lentamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, una sensación de peligro comenzó a apoderarse de él, como si un aire frío recorriera su espalda y le advirtiera que no debía continuar. Aún así, su curiosidad pudo más, y decidió seguir el sendero que se adentraba más en la vegetación, donde la luz apenas penetraba y las sombras parecían moverse con vida propia. En un claro cercano al cenote, Alejandro encontró objetos dispersos que parecían pertenecer a alguien más. Una mochila desgastada, restos de comida y un par de botas viejas. Todo estaba cubierto de barro y hojas, como si hubiera sido abandonado hace días. Alejandro levantó los objetos y los examinó con detalle, tomando notas y haciendo bocetos. No había rastro de personas, pero la presencia que sentía se intensificó. Un silencio profundo lo rodeaba, interrumpido solo por el goteo del agua desde las hojas húmedas de los árboles. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo retroceder. Huellas frescas en la tierra húmeda, demasiado grandes para ser de un animal. Seguían un patrón que se dirigía hacia un pasaje estrecho entre los árboles. Alejandro, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo, decidió seguirlas. Cada paso lo hacía sentir más aislado, como si el mundo exterior desapareciera y la selva lo envolviera en un abrazo silencioso y amenazante. Su corazón latía con fuerza, y la libreta temblaba entre sus manos, reflejando su mezcla de miedo y emoción. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y Alejandro tuvo la impresión de escuchar voces lejanas, susurros incomprensibles que parecían llamarlo por su nombre. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero la sensación de ser observado se volvió casi tangible. Llegó a un pequeño claro donde el suelo estaba cubierto de piedras y raíces entrelazadas, y allí encontró un objeto que lo dejó sin aliento. Un pañuelo con las iniciales de su hermana Lucía, arrastrado y manchado de barro. La confusión lo invadió. ¿Cómo había llegado eso allí, en medio de la selva? Alejandro trató de llamar, pero su voz se perdía entre los árboles y la densidad del follaje. Cada intento de gritar parecía ser absorbido por el silencio profundo de la jungla. Intentó volver sobre sus pasos, pero las huellas que lo habían guiado desaparecieron misteriosamente, como si la selva hubiera borrado toda evidencia de su camino. El miedo comenzó a reemplazar la curiosidad, y por primera vez, Alejandro se sintió realmente vulnerable, atrapado en un lugar donde las reglas del mundo que conocía parecían no aplicarse. De repente, un ruido seco y metálico resonó detrás de él. Alejandro giró rápidamente y vio una figura apenas visible entre los árboles. Un hombre alto, con rostro cubierto parcialmente por una máscara de tela, que sostenía un objeto largo y brillante en las manos. La figura no hizo ruido al moverse, pero su presencia era tan intensa que Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció entre las sombras, dejando solo un eco inquietante que se mezclaba con el viento. Alejandro intentó correr, pero sus pies se enredaron entre raíces y barro. Caído en el suelo, trató de levantarse, y en ese instante escuchó un susurro cercano. «No deberías estar aquí». La voz era grave, familiar y aterradora al mismo tiempo, como si alguien supiera exactamente quién era y lo que buscaba. La selva se cerró a su alrededor, y Alejandro, consciente de que algo irreparable estaba ocurriendo, intentó aferrarse a su libreta, su único vínculo con la realidad y con todo lo que conocía. Esa fue la última vez que alguien vio a Alejandro Morales. Las huellas que había dejado atrás se perdieron en el barro, la selva parecía tragárselo todo, y el cenote permaneció silencioso, como si escondiera un secreto imposible de descubrir. Cuando sus familiares comenzaron a notar su ausencia, el miedo se transformó en desesperación, y el pequeño pueblo de Tulum se vio envuelto en un misterio que nadie podía explicar. Si quieres seguir descubriendo los detalles de este caso y cómo se desarrolló la investigación, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios de esta historia. La familia de Alejandro pronto notó su ausencia.
Su hermana Lucía fue la primera en recorrer los caminos que él solía seguir, llamando su nombre entre la bruma de la jungla. El aire estaba cargado de humedad y un silencio extraño, roto solo por el canto lejano de los pájaros. Cada paso que daba parecía levantar ecos de algo que nadie podía comprender, y cada arbusto y raíz se convertía en una amenaza silenciosa, como si la selva misma conspirara para ocultar la verdad sobre lo que había sucedido esa mañana. Sus padres, desesperados, organizaron la búsqueda con vecinos y amigos. Linternas, cuerdas y machetes se convirtieron en herramientas esenciales mientras recorrían senderos estrechos y cenotes desconocidos. La tensión era palpable. Las historias antiguas sobre desapariciones en la región comenzaron a resurgir, y los murmullos en la plaza del pueblo reflejaban miedo y especulación. La incertidumbre se mezclaba con la angustia, y cada hora que pasaba sin noticias de Alejandro incrementaba la sensación de que algo terrible había ocurrido. Los amigos de Alejandro, quienes habían compartido tantas excursiones, también participaron en la búsqueda. Entre ellos, recordaban su pasión por los enigmas y su valentía, pero nadie podía prever que su curiosidad lo había llevado al borde de un peligro desconocido. Mientras recorrían la selva, encontraron indicios de que Alejandro había estado allí. Huellas en el barro, restos de su mochila y algunos objetos personales. Cada hallazgo era a la vez esperanza y desesperación, una prueba de que él había estado cerca pero también de que algo lo había apartado de su mundo conocido. La noticia de la desaparición se extendió rápidamente por Tulum. Los habitantes comenzaron a cerrar sus puertas temprano, y la vida cotidiana del pueblo quedó teñida de una sombra de miedo. Los ancianos contaban historias de turistas y lugareños que desaparecían sin dejar rastro, y muchos comenzaron a sugerir que la jungla estaba maldita o protegida por fuerzas que no podían comprender. Para la familia de Alejandro, estos comentarios eran un recordatorio cruel de la vulnerabilidad de su hijo y del enigma que ahora los consumía. A medida que pasaban los días, la desesperación se convirtió en obsesión. Lucía no podía dormir y se encontraba revisando la libreta de Alejandro, buscando alguna pista, algún mensaje oculto que explicara su paradero. Cada dibujo de la selva, cada nota sobre plantas y cenotes, adquiría un nuevo significado. Parecía que su hermano había dejado un rastro deliberado, un código secreto que solo ella podría descifrar. La esperanza y el miedo se entrelazaban en su mente, creando una ansiedad casi insoportable. La policía local inició investigaciones, pero sus recursos eran limitados. Buscaron en los cenotes, en la playa y en los senderos de la selva, entrevistando lugareños y exploradores, pero nada parecía explicar la desaparición. Cada testimonio ofrecía pistas contradictorias. Alguien decía haberlo visto cerca del cenote, otro aseguraba que había visto luces extrañas entre los árboles. La confusión aumentaba, y la sensación de que un misterio profundo y peligroso se estaba gestando comenzó a apoderarse de todos los involucrados. Algunos aldeanos afirmaban haber escuchado gritos en la noche, susurros que se confundían con el viento, y otros decían que se sentía la presencia de Alejandro en ciertos lugares de la selva. Estos relatos, aunque inverosímiles, reflejaban la atmósfera de terror y suspenso que ahora envolvía Tulum. Para la familia, cada historia era un recordatorio de que su hijo no estaba solo y de que lo que había encontrado aquel día podía ser más oscuro y peligroso de lo que jamás imaginaron. La atención de medios locales comenzó a atraer curiosos y periodistas que buscaban historias sensacionalistas. La selva, los cenotes y las ruinas se llenaron de intrusos, pero Alejandro seguía desaparecido. Cada nuevo visitante traía rumores, fotografías borrosas y relatos imprecisos, que solo añadían capas de confusión al misterio. La familia, agotada y frustrada, se mantenía firme, decidida a no dejar que su desesperación se transformara en resignación. Durante las noches, Lucía se sentaba en la playa, mirando las olas y escribiendo en un cuaderno, intentando reconstruir los últimos pasos de su hermano. La bruma se levantaba lentamente, y el viento traía consigo olores de sal y tierra húmeda, mezclados con algo indefinible, casi como un susurro del propio Alejandro. Cada palabra escrita era un intento de comunicarse con él, de mantener viva la esperanza de que, de alguna manera, podría regresar y resolver el misterio que ahora lo rodeaba. La desaparición de Alejandro Morales no solo afectó a su familia, sino a todo Tulum. El pueblo, que antes dormía tranquilo entre ruinas y playas desiertas, ahora vivía bajo la sombra de un enigma que parecía no tener fin. Cada día sin noticias aumentaba el miedo y la sensación de que algo siniestro acechaba en la jungla. Si quieres seguir explorando cada detalle de esta investigación y descubrir cómo los aldeanos y la policía comenzaron a desentrañar el misterio, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios de esta historia. La policía comenzó a revisar los senderos más recónditos de la selva y los alrededores de los cenotes,
mientras Lucía acompañaba cada expedición con la esperanza de encontrar algo que revelara el paradero de Alejandro. Cada huella, cada rama rota y cada piedra removida era examinada con atención. Sin embargo, la densidad de la jungla y la naturaleza impredecible del terreno hacían que cualquier pista pudiera desaparecer en segundos, como si la selva misma borrara cualquier rastro de lo que había ocurrido. Entre los objetos hallados, apareció un collar que Alejandro siempre llevaba, con un pequeño dije en forma de estrella. Estaba enterrado parcialmente en la arena cerca del cenote y mostraba signos de haber sido arrastrado. La familia lo reconoció inmediatamente, y aunque algunos sintieron un rayo de esperanza, otros comenzaron a temer lo peor. La policía tomó fotografías y lo envió para su análisis, pero la verdad era que no había huellas que conectaran el objeto con alguien más, dejando más preguntas que respuestas. Algunos aldeanos afirmaban haber visto a un hombre extraño rondando la zona días antes de la desaparición. Vestía ropa oscura y siempre estaba solo, observando a los exploradores y a los jóvenes que se aventuraban cerca de la selva. Su presencia inquietaba a todos, pero nadie sabía quién era ni de dónde venía. Alejandro, con su curiosidad incansable, podría haberlo visto también, y esa figura misteriosa se convirtió rápidamente en un sospechoso central, aunque no existía evidencia concreta que lo vinculara directamente con la desaparición. La búsqueda continuó durante semanas, y en algunos cenotes se encontraron objetos dispersos, botas, restos de cuerdas y pequeñas piezas de madera tallada. Ninguno pertenecía claramente a Alejandro, pero indicaban que alguien había pasado por allí recientemente, moviéndose con cuidado y conocimiento de los lugares más ocultos de la selva. La policía comenzó a sospechar que la desaparición no era accidental, sino el resultado de un plan deliberado, algo que hacía que cada paso del misterio se volviera más oscuro y perturbador. Los relatos de testigos eran contradictorios. Algunos afirmaban que Alejandro había sido visto cerca del cenote principal, otros que lo habían visto adentrándose en un sendero secundario que nadie más usaba. La confusión crecía, y la investigación parecía estancarse. La selva parecía jugar en su contra, escondiendo pistas, cambiando el terreno y confundiendo a quienes trataban de encontrar la verdad. Cada día que pasaba sin novedades aumentaba el miedo y la sensación de que algo mucho más peligroso estaba detrás de la desaparición. La familia de Alejandro se aferraba a la idea de que él seguía vivo. Lucía revisaba constantemente su libreta, buscando indicios de rutas favoritas, escondites secretos o anotaciones que pudieran guiar a los buscadores. Cada detalle insignificante cobraba importancia. Un dibujo de un árbol, una nota sobre la dirección del viento, un símbolo desconocido. Para ella, cada página era una pista potencial, y la esperanza de encontrar a su hermano entre la selva se mantenía, aunque se mezclara con un temor creciente de lo que podrían descubrir. Con el paso de los días, aparecieron rumores sobre cultos antiguos que supuestamente operaban en la zona. Algunos habitantes mencionaban rituales nocturnos cerca de los cenotes, con luces y cantos extraños. La policía descartó rápidamente muchas de estas historias, atribuyéndolas a supersticiones y exageraciones, pero la tensión en el pueblo aumentaba. Cada exploración nocturna se volvió peligrosa, no solo por la selva, sino por la posibilidad de cruzarse con individuos desconocidos que podrían estar relacionados con la desaparición de Alejandro. En medio de la confusión, un grupo de investigadores aficionados se unió a las búsquedas. Armados con linternas, cuerdas y mapas rudimentarios, recorrían la jungla intentando reconstruir los últimos pasos de Alejandro. Encontraron rastros que podrían indicar que alguien había seguido a Alejandro intencionalmente. Hojas dobladas, ramas rotas en patrones extraños y marcas en la tierra que sugerían vigilancia o acecho. Cada hallazgo aumentaba la sensación de que su desaparición no había sido un accidente, sino parte de un plan meticulosamente ejecutado. La policía decidió entrevistar nuevamente a todos los habitantes que podrían haber visto algo inusual. Uno de ellos, un pescador veterano, relató haber visto luces extrañas flotando sobre el cenote en la noche del 14 de julio. Dijo que parecían moverse con intención y que un hombre con rostro cubierto estaba presente, pero no logró dar más detalles. La descripción coincidía vagamente con los rumores de la figura misteriosa vista días antes, lo que reforzaba la idea de que alguien acechaba la zona y conocía cada rincón de la selva. La combinación de pistas concretas, rumores y testimonios contradictorios comenzó a formar un patrón confuso, pero inquietante. Todo apuntaba a que Alejandro había sido seguido y que su desaparición era resultado de un acto deliberado. La jungla, los cenotes y los caminos olvidados de Tulum guardaban secretos que aún no podían ser revelados. Para quienes lo buscaban, la sensación era de estar jugando un juego peligroso en el que cada movimiento podía ser decisivo, y cada sombra podía esconder al responsable de todo. A medida que la investigación avanzaba,
La policía comenzó a notar un patrón en las desapariciones anteriores de Tulum, siempre cerca de cenotes poco frecuentados y con presencia de extraños que nadie identificaba. Lucía revisaba cada anotación de su hermano y señalaba coincidencias, convencida de que Alejandro había seguido una pista importante que los demás no podían ver. Cada dibujo de la jungla parecía tener sentido ahora, y las marcas en la tierra empezaban a formar un mapa incompleto que señalaba un lugar específico, un sitio que se convertiría en clave para resolver el misterio. Una tarde, mientras revisaban un sendero cerca del cenote donde Alejandro fue visto por última vez, los investigadores encontraron restos de un campamento improvisado. Pedazos de tela, cenizas de fuego y recipientes de comida mostraban que alguien había pasado tiempo allí recientemente. Las huellas eran múltiples y mezcladas, pero una de ellas parecía coincidir con la descripción de botas grandes vistas por los testigos, un indicio de que la figura misteriosa había estado acechando la zona antes y después de la desaparición de Alejandro. Entre los objetos hallados, apareció un cuaderno pequeño, con símbolos y notas en un lenguaje que solo unos pocos en el pueblo podían reconocer. Lucía, quien había estudiado algunos mitos locales y tradiciones mayas, identificó ciertos patrones como signos de rituales antiguos. La conexión con los cenotes y la jungla sugería que la figura que Alejandro había visto no solo era alguien que conocía el terreno, sino que también tenía conocimientos esotéricos, convirtiendo la desaparición en algo más que un simple accidente o secuestro común. Los testimonios comenzaron a apuntar hacia un individuo conocido por su reclusión y comportamiento extraño. Don Rafael, un hombre mayor que vivía en las afueras de Tulum, cerca de la selva. Durante años, había sido objeto de rumores por su supuesta obsesión con los cenotes y las tradiciones antiguas. Algunos lo habían visto merodeando de noche, observando a exploradores y aventureros que se acercaban demasiado a los lugares prohibidos. Su conocimiento del terreno y su aislamiento lo hacían sospechoso, aunque hasta ese momento no había pruebas concretas que lo vincularan directamente con la desaparición de Alejandro. La policía decidió interrogar a don Rafael, pero él se mostró evasivo, ofreciendo respuestas vagas y contradictorias. Sin embargo, pequeños detalles llamaron la atención de los investigadores. Conocía cada camino de la jungla, cada cenote y cada sendero oculto, y mencionaba nombres de lugares que solo alguien con experiencia podía saber. La familia de Alejandro, al escuchar las descripciones, sintió que finalmente podían acercarse a la verdad, aunque también comprendieron que enfrentarse a don Rafael sería peligroso, ya que su aislamiento y conocimiento del terreno le daban ventaja. Durante la búsqueda en la selva, los investigadores encontraron un objeto que cambió la perspectiva del caso: la libreta de Alejandro, parcialmente cubierta de barro y hojas húmedas. Dentro, había notas recientes que señalaban la presencia de alguien observándolo y referencias a un hombre mayor que parecía seguir cada uno de sus pasos. Lucía reconoció de inmediato que su hermano había identificado inconscientemente al culpable antes de desaparecer, y cada palabra escrita era ahora un testimonio silencioso de lo que había ocurrido en aquel cenote. Los aldeanos comenzaron a prestar atención a cada movimiento de don Rafael. Algunos afirmaban haberlo visto cargando objetos pesados hacia la selva y otros decían que hablaba solo, murmurando palabras que nadie entendía. La tensión en Tulum creció, y la policía decidió intensificar la vigilancia, rastreando sus rutas y buscando pistas que pudieran confirmar su implicación. Cada hallazgo aumentaba la certeza de que la desaparición de Alejandro no era un hecho aislado, sino parte de un patrón que se había repetido durante años. Entre los objetos hallados en la selva también aparecieron herramientas cortantes y cuerdas, indicios claros de que alguien había preparado un campamento con fines específicos. La combinación de estos elementos con la presencia de símbolos rituales y restos de fuego reforzaba la idea de que la figura misteriosa no solo había seguido a Alejandro, sino que había planeado cuidadosamente cada movimiento. Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos pasos de Alejandro, y el perfil de un culpable meticuloso y conocedor del terreno se hizo cada vez más evidente. Lucía y los investigadores revisaron nuevamente cada nota de la libreta de Alejandro, intentando descifrar pistas que indicaran el lugar exacto donde podría haber sido llevado. Algunos dibujos de cenotes y senderos parecían señalar un sitio profundo, escondido entre la maleza y difícil de alcanzar, donde don Rafael podría haber mantenido algún tipo de escondite. Cada detalle coincidía con los relatos de testigos que mencionaban luces extrañas y movimientos silenciosos en la selva, reforzando la hipótesis de que Alejandro había sido capturado por alguien con conocimientos antiguos y motivos oscuros. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un grupo de investigadores decidió adentrarse en el sitio indicado por la libreta, con Lucía liderando la búsqueda. Cada paso en la selva parecía acercarlos al misterio y al culpable, y la atmósfera estaba cargada de miedo y anticipación. El corazón de todos latía con fuerza, conscientes de que cada instante podía ser decisivo,
y de que finalmente estaban a punto de enfrentar la verdad detrás de la desaparición de Alejandro Morales. Los días posteriores al hallazgo de la libreta se convirtieron en un frenesí de actividad en Tulum. Lucía, acompañada por un grupo reducido de investigadores, planeaba cada paso con precisión. Cada movimiento debía ser calculado. La jungla no perdonaba errores y don Rafael conocía cada rincón del terreno. La tensión se sentía en cada respiración, y los murmullos del viento entre los árboles parecían anticipar lo que estaba por suceder, mientras los buscadores avanzaban hacia la zona más remota de la selva. Durante las exploraciones, comenzaron a encontrar señales claras de presencia humana reciente, piedras dispuestas de manera extraña, rastros de fogatas y restos de cuerdas que coincidían con los hallazgos anteriores. Cada indicio confirmaba lo que temían. Alejandro había sido llevado deliberadamente por alguien con conocimiento de la selva y habilidades para moverse sin ser detectado. La intensidad del misterio aumentaba y con ella la urgencia de descubrir la verdad antes de que más tiempo se perdiera. Una tarde, al borde de un cenote escondido, encontraron un objeto familiar, la mochila de Alejandro, intacta pero cubierta de barro y hojas. Dentro, además de sus apuntes, había señales de que alguien había revisado sus pertenencias, dejando marcas deliberadas y señales confusas. Lucía sintió un escalofrío. Era la primera vez que un indicio concreto les mostraba que el culpable no solo acechaba a Alejandro, sino que también había manipulado su entorno para desorientar a quienes lo buscaran. A partir de ese momento, la vigilancia sobre don Rafael se intensificó. Los aldeanos comenzaron a observar sus movimientos con discreción, informando a los investigadores sobre cualquier actividad sospechosa. Se notaba que el hombre estaba consciente de que lo vigilaban. Sus rutas cambiaban constantemente y sus apariciones se hacían cada vez más esporádicas. Sin embargo, la libreta de Alejandro parecía ofrecer un mapa silencioso de su comportamiento, un testimonio que guiaba la investigación hacia un enfrentamiento inevitable. La noche que decidieron adentrarse en el territorio más profundo de don Rafael, la selva estaba envuelta en una neblina espesa. Los buscadores avanzaban con linternas y machetes, moviéndose cuidadosamente entre raíces y lianas que dificultaban cada paso. Cada crujido de ramas y cada sonido distante de animales despertaba alerta. El miedo era tangible, pero también lo era la determinación de encontrar a Alejandro y enfrentar al responsable de su desaparición. De repente, se escuchó un ruido metálico, seguido de un murmullo que parecía imitar el canto de los pájaros. Lucía y los investigadores se detuvieron, conteniendo la respiración. Entre los árboles, una sombra se movió con rapidez, y por un instante, todo quedó en silencio. Era evidente que alguien estaba vigilando cada paso de los buscadores, y el conocimiento del terreno dejaba claro que el culpable era mucho más astuto y peligroso de lo que habían imaginado. La búsqueda se volvió aún más intensa cuando encontraron una cabaña improvisada, oculta entre la maleza. Estaba construida con madera vieja y cubierta con hojas y lianas, como si se hubiera mimetizado con el entorno. Dentro había restos de comida, cuerdas, herramientas y símbolos que coincidían con los encontrados en el campamento anterior. La evidencia apuntaba directamente a don Rafael, y la tensión aumentaba con cada paso dentro de la selva, mientras todos comprendían que estaban a punto de confrontar al hombre detrás de la desaparición de Alejandro. Lucía, armada con valor y determinación, lideraba la inspección de la cabaña. Cada objeto encontrado era un mensaje silencioso, una prueba de la presencia de alguien que había acechado y manipulado la selva para ocultar sus acciones. Entre los hallazgos, notó un pañuelo con las iniciales de Alejandro, igual al que había desaparecido días antes, manchado de barro y tierra, confirmando la presencia de su hermano en el lugar y la cercanía del culpable. La desesperación y la esperanza se mezclaban en su pecho mientras avanzaba cuidadosamente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se escuchó un crujido detrás de ellos. Una figura emergió de las sombras. Don Rafael, alto, con rostro cubierto parcialmente y mirada penetrante, observando cada movimiento de los buscadores. Su presencia era imponente y el silencio de la jungla se hizo más profundo, como si todos los árboles y sombras contuvieran la respiración. Cada segundo parecía eterno, y la sensación de peligro inminente se apoderó de todos los presentes, mientras comprendían que finalmente enfrentaban al hombre responsable. Fue en ese momento que Lucía, con voz firme pero temblorosa, confrontó al hombre. «Sabemos lo que hiciste, devuelve a mi hermano». Don Rafael permaneció inmóvil, evaluando a cada uno, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La jungla alrededor vibraba con una tensión imposible de ignorar, y cada crujido de hojas bajo sus pies se sentía como un latido compartido por todos. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y cada hallazgo, cada pista y cada nota de la libreta de Alejandro habían conducido a este momento decisivo.
La tensión era casi insoportable mientras Lucía y los investigadores avanzaban lentamente hacia don Rafael. La jungla parecía estrecharse a su alrededor, como si la naturaleza misma conspirara para mantener el secreto oculto. Cada crujido de rama, cada susurro del viento y cada sombra entre los árboles aumentaba el miedo y la adrenalina. Todos podían sentir que estaban al borde de descubrir algo que había permanecido escondido durante demasiado tiempo, y que cualquier error podía ser irreversible. Don Rafael permanecía inmóvil, observando con ojos penetrantes que reflejaban años de aislamiento y obsesión. Su rostro, parcialmente cubierto por una máscara de tela vieja, mostraba una expresión imperturbable, pero había en su mirada un destello de reconocimiento. Sabía que habían descubierto su escondite y que el juego de la jungla estaba llegando a su fin. Cada respiración de los presentes resonaba con fuerza, y la sensación de peligro inminente era tan intensa que parecía envolverlos en un aura de silencio absoluto. Fue entonces que Lucía notó un movimiento detrás de unas vigas de madera en la cabaña improvisada. Entre el barro y la sombra, los ojos de Alejandro aparecieron, cansados y sucios, pero vivos. Había estado escondido, atrapado en un pequeño espacio dentro de la cabaña, sin poder salir, mientras don Rafael lo vigilaba y manipulaba el entorno para que nadie lo encontrara. La mezcla de alivio y terror se apoderó de todos. Alejandro estaba con vida, pero su sufrimiento había sido extremo, y la presencia del culpable aún representaba una amenaza mortal. Don Rafael, al ver que su secreto había sido descubierto, reaccionó con un movimiento rápido, intentando huir hacia la espesura de la selva. Los investigadores lo persiguieron, cortando caminos entre raíces y lianas, mientras Lucía sostenía a su hermano con firmeza. La jungla se convirtió en un laberinto de sombras y sonidos, donde cada paso podía marcar la diferencia entre capturar al culpable o perderlo para siempre. El conocimiento de la selva que don Rafael tenía parecía darle ventaja, pero la determinación de los buscadores era aún más fuerte. En medio de la persecución, se escuchó un grito que cortó el aire. Alejandro, desde su escondite, señaló hacia un sendero oculto que parecía ser el único acceso seguro desde la cabaña. Los investigadores entendieron la indicación y aceleraron, siguiendo el rastro que dejaba la figura que intentaba escapar. Cada segundo contaba, y la adrenalina se mezclaba con el miedo. La sensación de que la jungla misma estaba viva y consciente del conflicto hacía que el ambiente fuera aún más opresivo y aterrador. Finalmente, don Rafael tropezó con raíces y cayó al suelo, debilitado por los días de aislamiento y la tensión de la persecución. Los investigadores lo alcanzaron rápidamente, inmovilizándolo mientras Lucía se acercaba a Alejandro para asegurarse de que estaba bien. La respiración de todos era pesada, y el silencio de la selva parecía casi respetuoso, como si reconociera que el momento decisivo había llegado. Don Rafael, atrapado, no tenía a dónde escapar, y la evidencia acumulada durante semanas lo había acorralado sin posibilidad de redención. Con el culpable finalmente controlado, Alejandro fue liberado de su escondite y abrazado por su hermana con fuerza. El miedo, la angustia y la desesperación que habían sentido durante días se transformaron en un alivio abrumador. Las lágrimas mezcladas con el barro y el sudor dibujaban un cuadro de emoción intensa, mientras la selva, testigo silencioso de todo, parecía respirar junto a ellos, liberando lentamente la tensión que había mantenido durante tanto tiempo. La policía inspeccionó nuevamente la cabaña y encontró evidencias irrefutables. Objetos de Alejandro manipulados, símbolos de rituales antiguos, cuerdas, restos de fogatas y otros indicios que confirmaban la responsabilidad de don Rafael en la desaparición. La combinación de testigos, la libreta de Alejandro y estos hallazgos permitió reconstruir los últimos días de secuestro y control, dejando en claro que la jungla había sido utilizada estratégicamente para mantenerlo aislado y protegido, un escenario meticulosamente planeado por el culpable. Lucía, con Alejandro a su lado, explicó a los investigadores cada detalle de la libreta y de los lugares que su hermano había visitado, proporcionando pistas esenciales para entender la mecánica del secuestro y las motivaciones de don Rafael. La valentía y perspicacia de los hermanos habían sido decisivas, y la resolución del caso mostraba que incluso la astucia y el aislamiento de un individuo no podían superar la determinación de quienes buscaban la verdad. La atmósfera, aunque cargada de cansancio y miedo, comenzaba a sentirse más ligera, como si un peso enorme se hubiera levantado de la selva. Con don Rafael detenido y Alejandro a salvo, el pueblo de Tulum comenzó lentamente a recuperar la tranquilidad perdida. La historia de la desaparición se convirtió en un relato de alerta y valentía, recordando a todos que la curiosidad y el conocimiento podían salvar vidas, pero también que los secretos oscuros podían acechar en los rincones más inesperados. Si te interesa seguir explorando historias de misterios y crímenes sin resolver,
No olvides suscribirte al canal para acompañarnos en los próximos casos que desafían la lógica y el tiempo. Tras la captura de don Rafael, la policía y la comunidad comenzaron a preparar la presentación de las pruebas ante las autoridades de Tulum y la región. La cabaña improvisada, los objetos hallados y la libreta de Alejandro eran elementos clave para construir un caso sólido. Los aldeanos observaban con mezcla de curiosidad y alivio, conscientes de que finalmente la verdad saldría a la luz y de que el misterio que había oscurecido el pueblo durante semanas empezaría a resolverse. El juicio de don Rafael se convirtió en un evento que paralizó a todo Tulum. Las calles se llenaron de habitantes que querían presenciar el proceso, y cada testimonio revelaba detalles inquietantes sobre su comportamiento y su conocimiento de la selva. Los investigadores explicaron cómo manipuló el entorno para mantener aislado a Alejandro, mientras Lucía, con voz firme, relataba cómo su hermano había logrado dejar pistas sutiles en su libreta, esenciales para que lo encontraran con vida. Durante la audiencia, don Rafael mostró un comportamiento frío y calculador. Negaba vehementemente cualquier implicación directa en el secuestro, pero la evidencia era abrumadora. Cada símbolo ritual, cada objeto manipulado y cada rastro dejado en la selva apuntaban a su responsabilidad. Los testigos coincidieron en describirlo rondando la zona días antes y después de la desaparición, y su conocimiento profundo de la jungla demostraba que había preparado meticulosamente el aislamiento de Alejandro. Alejandro, aunque aún con signos de agotamiento, fue llamado a declarar. Su relato fue preciso y detallado, describiendo los lugares donde había estado retenido y cómo había observado a don Rafael moverse por la selva. Cada palabra reforzaba la investigación y permitía a los jueces reconstruir la cadena de eventos. La fuerza y valentía del joven impresionaron a todos los presentes, y quedó claro que su supervivencia se debió tanto a su ingenio como al apoyo y persistencia de su hermana. La comunidad escuchaba con asombro cómo se detallaban los métodos de don Rafael, el uso de la selva como laberinto, la manipulación de objetos para despistar a quienes buscaban a Alejandro y el empleo de símbolos rituales para infundir miedo. Cada elemento del caso mostraba que no se trataba de un acto impulsivo, sino de un plan deliberado, cuidadosamente ejecutado durante días, con conocimiento profundo del terreno y de las creencias locales, un detalle que reforzaba la gravedad del crimen y el peligro que representaba. La defensa intentó argumentar que don Rafael había actuado sin intención de dañar, atribuyendo sus acciones a supersticiones y aislamiento social. Sin embargo, la combinación de evidencia física, testimonios de vecinos y la narración directa de Alejandro hicieron que estos argumentos fueran insuficientes. Los jueces y la comunidad comprendieron que la intención y la planificación eran claras, y que el hombre había puesto en riesgo la vida de un joven, aprovechando la soledad de la jungla y la ignorancia de los demás. A medida que avanzaba el juicio, surgieron revelaciones sobre otras desapariciones en Tulum, que parecían conectarse con patrones similares: uso de senderos ocultos, vigilancia silenciosa y presencia de figuras misteriosas. Los investigadores señalaron que, aunque no todas podían vincularse directamente a don Rafael, el caso de Alejandro servía como un ejemplo crucial de cómo alguien podía aprovecharse del aislamiento y la superstición para cometer actos peligrosos. La comunidad entendió que la vigilancia y la colaboración eran esenciales para prevenir futuros incidentes. Finalmente, los jueces dictaron sentencia. Don Rafael fue declarado culpable de secuestro, confinamiento ilegal y manipulación de la selva con fines peligrosos, recibiendo una condena que reflejaba la gravedad de sus acciones. La sentencia fue recibida con un suspiro colectivo de alivio por parte de la familia y los habitantes de Tulum, quienes sintieron que el ciclo de miedo y misterio finalmente había terminado, aunque las cicatrices emocionales y psicológicas permanecieran presentes. Tras el juicio, Alejandro y Lucía comenzaron un proceso de recuperación y reintegración a la vida cotidiana del pueblo. Aunque la experiencia había dejado marcas profundas, también fortaleció su vínculo y su determinación de protegerse mutuamente y preservar la historia que habían vivido. Los habitantes de Tulum reconocieron su valentía y la importancia de mantener viva la memoria de los eventos para evitar que el miedo y los secretos se apoderaran nuevamente de la comunidad. La historia de Alejandro Morales se convirtió en un relato emblemático de Tulum, un testimonio de valentía, ingenio y perseverancia frente al peligro y lo desconocido. Cada detalle del caso, desde la libreta hasta los indicios encontrados en la jungla, sirvió para enseñar lecciones sobre la curiosidad, el valor y la necesidad de enfrentar el misterio con determinación. Si te apasionan estas historias de crímenes y misterios sin resolver, recuerda suscribirte al canal para no perderte los próximos casos que desafían la lógica y ponen a prueba la astucia humana. Con la sentencia de don Rafael, Tulum comenzó a recuperar lentamente su normalidad. La selva, antes percibida como un espacio de miedo y secretos, se transformó en un símbolo de resiliencia para la comunidad.
Los aldeanos comenzaron a transitar por senderos que habían evitado durante semanas, y cada rincón del pueblo, desde los cenotes hasta las playas, parecía respirar nuevamente, liberado de la sombra que había oscurecido la tranquilidad del lugar. Alejandro, aunque físicamente agotado, empezó a retomar su vida con determinación. Cada paso que daba en la playa o en la selva era un recordatorio de la experiencia que había vivido y de la importancia de la vigilancia y la prudencia. Su curiosidad natural permanecía intacta, pero ahora acompañada de una conciencia más profunda sobre los peligros que podían esconderse detrás de lo desconocido. La libreta, testigo de su resiliencia, se convirtió en un símbolo de su ingenio y supervivencia. Lucía continuó siendo su aliada más cercana, acompañándolo en cada exploración y cuidando de que su curiosidad no los pusiera nuevamente en peligro. La relación entre los hermanos se fortaleció, forjada en la adversidad y el miedo compartido. Para la comunidad, su vínculo se convirtió en un ejemplo de coraje y determinación, demostrando que la colaboración y la confianza pueden superar incluso las situaciones más extremas y misteriosas. Los aldeanos, inspirados por la valentía de Alejandro y Lucía, comenzaron a reconstruir su percepción de la selva. De un lugar temido y oscuro, se transformó en un espacio que, aunque respetado por sus peligros, también podía explorarse con precaución y conocimiento. Las historias que antes se contaban en susurros comenzaron a ser relatadas, con un tono de aprendizaje y advertencia, recordando la importancia de la vigilancia y la preparación ante lo desconocido. La experiencia también impulsó cambios en la seguridad del pueblo. Se establecieron rutas más claras, señales de advertencia cerca de los cenotes y sistemas de comunicación entre los habitantes para alertar sobre posibles peligros. Cada medida buscaba prevenir nuevas desapariciones y reforzar la cooperación comunitaria. La tragedia de Alejandro se convirtió en una lección para toda Tulum, enseñando que la curiosidad y la valentía deben acompañarse de prudencia y planificación. Alejandro retomó sus exploraciones, pero ahora con un enfoque más estratégico. Cada hallazgo en la jungla era registrado cuidadosamente, y cada ruta era planificada con Lucía y otros vecinos. La libreta volvió a ser su guía, pero ahora también un registro de prevención y aprendizaje. Su historia se convirtió en una fuente de conocimiento para quienes buscaban explorar la selva, enseñando que el respeto por el entorno y la colaboración eran esenciales para sobrevivir y prosperar en lugares misteriosos y peligrosos. A pesar de los avances y la recuperación, los recuerdos de la experiencia permanecieron vivos. Cada ruido extraño en la selva o sombra inesperada evocaba la tensión vivida durante la desaparición. Sin embargo, la resiliencia de Alejandro y su familia permitió transformar el miedo en enseñanza. La historia de la desaparición se convirtió en un relato que mezclaba horror y esperanza, mostrando que incluso los momentos más oscuros podían ser superados con ingenio, valor y apoyo mutuo. La comunidad comenzó a documentar el caso para futuras generaciones. Fotografías, mapas y relatos escritos de los eventos permitieron preservar la memoria de lo sucedido, asegurando que nadie olvidara las lecciones aprendidas. La historia de Alejandro Morales pasó a formar parte de la identidad de Tulum, recordando a todos que la curiosidad y la valentía son cualidades valiosas, pero que deben acompañarse de respeto y precaución frente a lo desconocido. La selva y los cenotes recuperaron lentamente su calma, aunque siempre manteniendo un aire de misterio. Los visitantes y habitantes aprendieron a convivir con el entorno, respetando sus peligros y apreciando su belleza. La experiencia de Alejandro sirvió para equilibrar la fascinación por lo desconocido con la prudencia necesaria, y su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la valentía y la inteligencia pueden triunfar incluso en los escenarios más desafiantes y enigmáticos. Finalmente, Alejandro y Lucía compartieron su historia con el mundo, relatando cada detalle de la desaparición, la búsqueda y la confrontación con Don Rafael. La narrativa se convirtió en un testimonio de supervivencia y determinación, inspirando a otros a enfrentar sus propios miedos y misterios. Si te apasionan los casos de misterio y true crime, suscríbete al canal para continuar explorando historias tan intensas y sorprendentes como la de Alejandro Morales en Tulum. Con el caso resuelto y Don Rafael tras las rejas, Tulum comenzó a sanar lentamente, pero las cicatrices emocionales permanecieron. Los aldeanos recordaban los días de incertidumbre, las noches en que el viento traía susurros inquietantes y la selva parecía un laberinto impenetrable. Cada habitante entendió que la tranquilidad podía ser efímera, y que la curiosidad, aunque valiosa, debía ser acompañada de prudencia y respeto por lo desconocido. Alejandro, convertido en un símbolo de resiliencia, comenzó a compartir sus experiencias en reuniones comunitarias. Explicaba cómo la preparación, la observación y el ingenio habían sido esenciales para su supervivencia. Cada relato se mezclaba con advertencias sobre los peligros de la selva y la necesidad de cooperación entre los vecinos.
Su historia no solo relataba un secuestro, sino también una lección sobre cómo enfrentar lo desconocido con astucia y valentía. Los niños del pueblo, fascinados por los relatos de Alejandro, comenzaron a explorar la selva de manera segura, guiados por las enseñanzas de los adultos. Se instauraron rutas de exploración y protocolos de seguridad que permitían aprender sobre la naturaleza y la historia de Tulum sin exponerse a riesgos innecesarios. Alejandro se convirtió en un mentor para los jóvenes, transmitiendo no solo conocimientos prácticos, sino también valores de cuidado, respeto y vigilancia frente a lo misterioso. La historia de Alejandro también tuvo repercusión en los visitantes de Tulum. Los turistas escuchaban fascinados las narraciones de la desaparición, el rescate y la captura de Don Rafael. Los relatos advertían sobre la densidad de la selva, los peligros de los cenotes ocultos y la importancia de respetar los límites del entorno natural. Así, la experiencia se transformó en una lección universal sobre la coexistencia con la naturaleza y la atención ante lo desconocido. A nivel emocional, la familia Morales trabajó para recuperar la normalidad. Lucía y Alejandro fortalecieron su vínculo, desarrollando una comunicación basada en confianza y comprensión profunda. Cada excursión conjunta se convirtió en un acto de cuidado mutuo, donde la curiosidad era acompañada por la prudencia. Los aldeanos observaban y aprendían de su ejemplo, comprendiendo que la valentía no se trataba solo de enfrentar el miedo, sino de hacerlo con inteligencia y apoyo colectivo. La selva de Tulum, testigo silencioso de los eventos, comenzó a ser percibida de manera diferente. Antes un espacio de temor, ahora se veía como un lugar lleno de vida y misterio, pero también de aprendizaje. Alejandro documentaba cuidadosamente cada sendero, cenote y objeto de interés, creando un registro que serviría para futuras exploraciones. Su libreta, antes símbolo de supervivencia, se transformó en un compendio de conocimiento y guía para quienes querían acercarse a la selva sin arriesgarse. La comunidad instauró pequeñas ceremonias para recordar los acontecimientos y rendir homenaje a la valentía de Alejandro. Cada año, en la fecha cercana a su desaparición, se realizaban caminatas educativas por los senderos seguros, enseñando a los jóvenes sobre la historia, la flora y la fauna, y sobre cómo respetar y proteger la selva. Estos actos ayudaron a sanar el miedo colectivo y a fortalecer la identidad del pueblo, recordando que incluso las tragedias podían transformarse en oportunidades de aprendizaje y cohesión. La narrativa del caso de Alejandro Morales también inspiró a historiadores y cronistas locales a registrar eventos similares de pasado. Las desapariciones previas, los rumores de figuras misteriosas y los relatos de los aldeanos comenzaron a ser sistematizados, creando un archivo que preservaba la memoria del pueblo. La historia de Alejandro se convirtió en un punto de referencia para entender la interacción entre los habitantes de Tulum y su entorno, y para valorar la importancia de la vigilancia y la cooperación. A nivel personal, Alejandro desarrolló una mayor comprensión de sus propios límites y de la naturaleza de su curiosidad. Aprendió que la audacia debía equilibrarse con estrategia y preparación, y que la valentía verdadera no consistía en ignorar el peligro, sino en enfrentarlo con conocimiento y apoyo. Cada exploración futura estaba impregnada de estas enseñanzas, y su experiencia se convirtió en un legado vivo que podía guiar a quienes se atrevieran a enfrentarse a misterios sin resolver. Finalmente, la historia de Alejandro Morales se consolidó como un relato emblemático de Tulum, un testimonio de supervivencia, ingenio y cooperación familiar. La combinación de misterio, peligro y resolución dejó lecciones perdurables, la importancia de la preparación, el valor de la colaboración y el respeto por la naturaleza y lo desconocido. Si quieres seguir explorando historias de crímenes y misterios que desafían la lógica, no olvides suscribirte al canal para acompañarnos en los próximos casos fascinantes y enigmáticos. Los días siguientes a la liberación de Alejandro se convirtieron en un tiempo de reflexión para todo Tulum. Cada habitante comprendió que la selva no solo era un espacio físico, sino también un escenario de misterios y pruebas que podían desafiar incluso a los más valientes. Las cicatrices de la experiencia permanecieron, pero también lo hizo la gratitud por haber recuperado a un joven cuya curiosidad y resiliencia habían salvado su propia vida. Alejandro comenzó a escribir un diario más detallado, no solo registrando sus aventuras, sino también documentando sus aprendizajes. Cada página se llenaba de mapas, anotaciones sobre senderos y cenotes, y reflexiones sobre cómo enfrentar el miedo. Su experiencia se convirtió en una guía práctica para futuras generaciones, un manual que enseñaba a convivir con la naturaleza sin subestimarla ni temerla de manera irracional. Lucía permaneció a su lado, siendo su confidente y protectora. Su relación se fortaleció a través del miedo compartido, la desesperación y la esperanza. La experiencia les enseñó que la familia no solo brinda apoyo emocional, sino que también puede ser la clave para la supervivencia y la resolución de misterios que parecen insuperables.
Cada paseo por la selva era ahora un acto de cuidado mutuo, donde la confianza y la vigilancia eran esenciales. Los aldeanos comenzaron a contar la historia de Alejandro y don Rafael como un relato educativo, mezclando suspenso y advertencia. Cada narración recordaba la importancia de la colaboración, la observación y la prudencia. La historia no solo entretenía, sino que también enseñaba a las nuevas generaciones a respetar la selva y a comprender los límites del entorno, mostrando que incluso en los lugares más hermosos, el peligro podía acechar. Los cenotes recuperaron su fama como lugares de belleza natural, pero ahora también se consideraban sagrados y respetados. Los habitantes instituyeron reglas para exploraciones seguras, y los turistas comenzaron a ser guiados con precaución. Cada advertencia estaba impregnada del legado de Alejandro: curiosidad, respeto, vigilancia y la importancia de no subestimar lo desconocido. La historia se convirtió en un puente entre la tradición y la modernidad, entre la leyenda y la realidad. La libreta de Alejandro se convirtió en un símbolo de conocimiento y supervivencia. No solo era un registro de su experiencia, sino también un manual de resiliencia y aprendizaje. Sus dibujos, notas y mapas fueron preservados cuidadosamente, enseñando a los curiosos cómo explorar sin perderse y cómo interpretar señales del entorno. La historia de su secuestro y rescate se convirtió en un referente para todo aquel que quisiera aventurarse en la jungla. Don Rafael, encerrado en la justicia, se convirtió en un recordatorio de cómo la obsesión y el aislamiento pueden llevar a la violencia y al abuso del entorno. Su historia contrastaba con la de Alejandro, mostrando que el conocimiento sin ética y sin respeto por los demás puede ser peligroso. La comunidad comprendió que protegerse del misterio no significaba ignorarlo, sino enfrentarlo con valor, inteligencia y cooperación. Alejandro y Lucía organizaron talleres para enseñar a los jóvenes sobre la selva, los cenotes y las rutas seguras. Cada historia relatada estaba impregnada de suspenso, pero también de aprendizaje. Los niños aprendieron a explorar con cautela, respetando el entorno y comprendiendo que la naturaleza tiene sus propios códigos y secretos. La tragedia se transformó en enseñanza, y el miedo en conciencia, creando un legado que trascendía generaciones. Con el tiempo, Alejandro comenzó a compartir su historia más allá de Tulum, visitando pueblos cercanos y narrando la experiencia de manera que inspirara valentía y reflexión. Sus relatos combinaban misterio, suspenso y lecciones de vida, mostrando que incluso las experiencias más aterradoras pueden transformarse en oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. Su viaje se convirtió en ejemplo de resiliencia y determinación frente a lo desconocido. La comunidad de Tulum, aunque marcada por la experiencia, encontró fuerza en la unión y la memoria colectiva. Cada evento, cada hallazgo y cada aprendizaje fue registrado y transmitido, asegurando que las futuras generaciones comprendieran la importancia de la vigilancia, el respeto y la colaboración. La historia de Alejandro Morales se convirtió en un faro de advertencia y esperanza, recordando que incluso los misterios más oscuros pueden ser enfrentados y resueltos. Años después, Alejandro regresaba a los mismos cenotes que una vez habían sido escenario de su secuestro, pero ahora lo hacía con calma y conocimiento. Cada paso estaba calculado, cada ruta planeada, y cada rincón de la selva era explorado con respeto. Su mirada ya no reflejaba miedo, sino comprensión y admiración por la naturaleza que lo había puesto a prueba, enseñándole lecciones que ningún aula podría ofrecer. Lucía lo acompañaba siempre, compartiendo historias, observaciones y enseñanzas. Su relación se había transformado en un vínculo de sabiduría y protección mutua, donde la experiencia pasada se convertía en guía para enfrentar desafíos futuros. La comunidad los miraba con respeto y admiración, reconociendo que su historia no solo salvó a Alejandro, sino que fortaleció la cohesión y la conciencia de Tulum. La selva, aunque misteriosa y a veces inquietante, se convirtió en un espacio de aprendizaje y exploración segura. Las historias de sombras, luces extrañas y figuras misteriosas se transformaron en relatos de alerta y enseñanza. La comunidad aprendió a diferenciar entre leyenda y realidad, utilizando la experiencia de Alejandro para educar y proteger, y no para infundir miedo irracional. Los cenotes, una vez escenarios de peligro, se convirtieron en símbolos de respeto y conocimiento. Cada visita, cada expedición, era acompañada por guías locales que enseñaban a los visitantes cómo interactuar con la naturaleza de manera segura y consciente. Alejandro y Lucía se convirtieron en referentes, sus nombres asociados con valentía, ingenio y la capacidad de transformar el miedo en aprendizaje. La historia de Alejandro Morales trascendió Tulum, siendo relatada en otros pueblos y ciudades cercanas. Su experiencia se convirtió en un ejemplo de cómo la inteligencia, la cooperación y la valentía pueden superar incluso los escenarios más peligrosos y misteriosos.
Su historia mostró que los misterios pueden ser desentrañados cuando se combina curiosidad con precaución y apoyo mutuo. Con el tiempo, la memoria de don Rafael se convirtió en un recordatorio de la oscuridad que puede surgir del aislamiento y la obsesión. Su encarcelamiento sirvió como advertencia de que el conocimiento sin ética puede ser destructivo, y que incluso los más astutos pueden ser alcanzados por la justicia. La comunidad comprendió que la vigilancia y la solidaridad eran esenciales para proteger a los vulnerables y mantener la seguridad colectiva. Alejandro y Lucía continuaron explorando, enseñando y compartiendo su experiencia, transformando su historia en un legado educativo y cultural. Cada relato, cada guía y cada consejo transmitido reforzaba la idea de que la naturaleza, aunque misteriosa y a veces peligrosa, también puede ser un espacio de aprendizaje, descubrimiento y crecimiento personal. Su historia se convirtió en un puente entre generaciones, entre leyenda y realidad. Los aldeanos de Tulum nunca olvidaron los días de angustia y misterio, pero aprendieron a convertir la experiencia en enseñanza. Cada exploración futura, cada visita a los cenotes y cada paseo por la jungla estaba impregnado de respeto, vigilancia y colaboración. La comunidad fortaleció sus lazos, comprendiendo que el valor no consiste solo en enfrentar lo desconocido, sino en hacerlo con prudencia y solidaridad. La historia de Alejandro Morales se cerró con un mensaje claro. La valentía y la inteligencia pueden superar el miedo, los misterios pueden ser resueltos y la cooperación es esencial para enfrentar desafíos peligrosos. La experiencia transformó a Tulum, convirtiendo la tragedia en aprendizaje y la desesperación en esperanza. La memoria de la jungla, los cenotes y la selva quedó impregnada de lecciones que perdurarían por generaciones. Finalmente, Alejandro y Lucía se convirtieron en guardianes de la historia de Tulum, recordando a todos que la curiosidad, cuando se acompaña de respeto, vigilancia y cooperación, puede transformar incluso los misterios más oscuros en historias de supervivencia, aprendizaje y esperanza. Si quieres seguir explorando casos misteriosos y fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y acompañarnos en cada nueva historia que desafía la lógica y revela los secretos más ocultos.